Bueno, y vamos a arrancar esta charla porque tenemos muchas cosas que preguntarle a quien no es nuestro entrevistado a la distancia vía Zoom, Martín Lustó, el senador nacional y presidente del radicalismo. Muchas gracias, Martín, por este contacto. Mira, arranco ya preguntándote, empezar a hablar un poco de la situación en el radicalismo que en este momento se está manifestando o tiene como un foco de atención en el bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados para ver qué pasa ahí. Pero básicamente lo que hay detrás son la tensión y las diferencias entre un sector del radicalismo muy crítico a la gestión de Javier Milei, vos sos una referencia ahí, y otro sector que tiene una visión más de colaborar y de mayor cercanía con el gobierno. Están estos radicales que han votado a favor de iniciativas del gobierno, apodados los radicales con peluca o los radicales peluca. Ahí hay un cordobés, Luis Picat. Bueno, está por verse cómo se resuelve esa tensión, si se parte el bloque. ¿Cuál es el estado de situación del radicalismo con respecto a esto? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Un gusto. Primero creo que hay que entender cuáles son las diferencias. Yo no creo que haya un espacio que sea reactivo y opositor, sino que lo que tenemos es una mirada distinta de cómo hay que abordar lo que le pasa a la Argentina. Estamos todos de acuerdo que un Estado desordenado, y la verdad que esta administración heredó un Estado muy desordenado, pero también es cierto que el Estado desordenado en la Argentina viene desde hace mucho, mucho tiempo, que un Estado cuando está tan desordenado, te desordena la economía, ya sea por crisis, por situaciones de cesación de pagos o por alta inflación, y que una economía desordenada nos desordena la vida cotidiana, desordena la vida a la pyme, le desordena la vida a la familia, le desordena la vida a todo el mundo. Entonces está claro que hay que ordenarlo. La pregunta es cómo se ordena eso y sobre todo cómo se ordena no solo definitivamente, sino cómo se ordena sin lesionar las posibilidades de crecimiento de la Argentina. Y yo creo que esa es la diferencia. Hay algunos de nosotros que pretendemos debatir eso con mayor profundidad, porque hay ciertas cosas que me parece que están lesionando las posibilidades presentes y futuras de la Argentina. El caso de las universidades es un caso emblemático. Y hay otros que están cómodos haciendo una suerte de seguidismo acrítico, pensando que cualquier cosa que haga el gobierno está bien. Y nosotros creemos que nuestro rol no es ese, nuestro rol es cada vez que viene una iniciativa, estudiarla en profundidad, analizarla y ver qué impacto pueden tener. Y creo que ahí radica la diferencia. Y creo que eso hizo eclosión, primero con los jubilados y después con las universidades, que en el fondo yo creo que son parte del mismo problema que enfrenta el gobierno y que genera diferencias adentro del bloque radical. ¿Qué es lo que pasó en los dos casos? Cuando el gobierno, presionado por la economía que hereda, devalúa 118% y esa devaluación genera inflación del 25% en diciembre y del 20% en enero. A los jubilados del 20% de enero se les reconoció solo 12%. Y faltaba reconocerles un 8% porque tenemos no solamente una situación de más de la mitad de los jubilados en situación de pobreza, sino de mucha incertidumbre y de pérdida del poder adquisitivo. Y eso es lo que hacía ese proyecto, les daba garantía de estabilidad hacia adelante, pero sobre todo recomponía ese 8%. Esa fue una iniciativa del bloque radical. Y después hubo algunos radicales que decidieron, después de reunirse con el presidente Milei, que cambiaban de opinión, dejaron de darle el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes a los jubilados, porque ese era el tamaño de la recomposición mínima, y se fueron a comer un asado, a Olivos, a celebrar. Y cuando vino el debate de las universidades, pasó algo parecido. Esos mismos decidieron que a pesar de que el tema de las universidades es fundamental, no solo para la constitución de cómo es la Argentina, cómo se ha formado la Argentina, para el presente de las familias, de los que están trabajando en las universidades y de los que están estudiando, pero sobre todo para generar un futuro distinto para esas familias, no solo hoy, sino en las generaciones que vienen. Y a pesar de que esto ha sido una bandera del radicalismo durante mucho tiempo, ese mismo grupo decidió que no lo acompañaba y que votaba otra vez con el gobierno. Entonces, creo que la situación que se da dentro del bloque es que algunos decidieron que van a estar sí o sí con el gobierno, independientemente de si el gobierno hace cosas buenas o cosas malas. Está bien. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero como pasa, por ejemplo, con el gobernador, los diputados del gobernador Jaldo en Tucumán, que armen un bloque que sea un bloque protooficialista, que como ustedes bien dicen, se llamen radicales con peluca, pongan radicalismo con peluca y armen un bloque.
porque en definitiva piensan totalmente distinto. No tienen un criterio crítico, ya están diciendo que van a acompañar cualquier cosa que proponga el gobierno porque ellos tienen apetito personal de ser candidatos a algo con el gobierno. Martín, está Y hay claro. otros radicales que están muy incómodos con esa situación y pretenden que se defina. No, decía, está claro a quién te referís con este seguidismo acrítico, a los radicales que vos marcás, van con el gobierno a donde vaya. Ahora hay otro sector dentro del radicalismo que votó a favor de la ley de financiamiento, votó a favor también de la recomposición del ingreso para los jubilados, que es liderado por Rodrigo de Loredo y que no tiene una buena relación con vos. Digamos, el radicalismo de Córdoba, liderado por de Loredo, hoy se encuentra enfrentado con la conducción nacional. ¿Qué tipo de relación ves ahí? ¿Eso está roto? ¿Se puede recomponer? Pensando sobre todo el año que viene, ¿no? Con una propuesta electoral que hoy se está debatiendo aquí en Córdoba, por lo menos. Mirá, habrá que preguntarle a él qué es lo que cambió. ¿Sí? Yo veo que antes había un debate muy intenso y muy pormenorizado acerca de cómo abordar ciertas cuestiones. Yo voy a dar un ejemplo concreto. Yo, cuando se debatió la ley bases y el paquete fiscal, dije no solamente que el blanqueo era escandaloso en cómo estaba diseñado, no solamente que se le bajaban impuestos a los más ricos entre los más ricos, sino que además no podíamos debatir una ley que es bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y otra que tiene que ver con el capítulo fiscal, que era reordenar los gastos y los ingresos del Estado, si no debatíamos al mismo tiempo qué íbamos a hacer con la educación, si no debatíamos al mismo tiempo qué íbamos a hacer con la recomposición a los jubilados. ¿Por qué? Porque el gobierno se desentendió del reconocimiento al pasado, es decir, de aquellos que trabajaron y pusieron el lomo en la Argentina, y se desentendió del futuro. Al mismo tiempo que elegía bajar impuestos, como decía antes, más cuanto más rico sos, con el régimen de impuestos a los bienes personales. Y además de eso, generó estabilidad por 15 años. Los jubilados no saben cuál es el bono del mes que viene. A las empresas que invirtieron en el RIGI, que les bajaron todo tipo de impuestos, también le dieron estabilidad por 30 años. Y las universidades están teniendo inestabilidad para ver cómo funcionan bien ahora, mes a mes y el año que viene. ¿Cuál es la oferta que pueden brindar a los alumnos? Si van a tener o no los docentes vos lo que esos incluías a De alumnos Loredo, y que les cambie la vida. ¿lo incluís como un crítico, digamos, también en ese grupo cuando describís esa parte del radicalismo? Claro, o una posición más intermedia. ¿Hay espacio para una posición más al medio en el radicalismo? Yo creo que cuando hay un debate sincero siempre hay miradas distintas sobre las cosas. El tema para mí preocupante son aquellos que dicen algo en privado y después dicen en público Bien. totalmente lo contrario. Y ese es un problema. Bien. Es un problema de calidad humana y ese es un problema para conducir y ese es un problema para acercar posiciones. Esa actitud Porque ves, entonces no se sabe ves nunca en lo De que el otro Loredo. piensa. Esa actitud ves en De Loredo. ¿Has visto en De Loredo esa actitud que estás Yo diciendo? no tengo por qué revelar conversaciones privadas, pero si uno mira, creo que hay mucho elemento de especulación. Bien. Pero déjame... De Loredo pensó que lo iban a aplaudir por los jubilados y después se quería dar vuelta porque no notó un reconocimiento público. Se Y quería la dar verdad vuelta, que quería a mí apoyar no me el veto. parece que sea materia de especulación lo que pasa con los jubilados. Sinceramente, están en situación de pobreza, no pueden comer. Imaginen 300.000 pesos para alquilar, para comprar medicamentos, para Claro. consumir Sí, cotidianamente, para pagar los servicios. No, te preguntaba cuando decís se quiso dar vuelta, ¿es porque vos pensaste que él hubiera acompañado el veto de Milei? ¿Hubiera cambiado su voto inicial? Bueno, él trató de moderar y cambiar esa ley, sí. Y si hubiera habido una instancia para hacerla, no el veto, pero si hubiera sido una instancia que hubiera sido más, no sé cómo llamarlo, si le hubiera sacado algunas cosas de lo que los está jubilados recibían en esa ley, él hubiera acompañado eso. Él proponía eso, una situación en donde aquellas conquistas que tenían los jubilados en esa ley, que las puedo repasar, pero son mínimas, sinceramente, mínimas, Sí, está bien. él proponía que esas cosas no estuvieran. Bien, ahora te íbamos a preguntar más en profundidad del tema universidades, que lo mencionaste, pero para completar el panorama más político y hablando de Córdoba, hay mucha especulación acá, mucho trascendido desde el peronismo, desde este espacio que está tratando de armar, que está trabajando en armar el ex gobernador Juan Schiaretti, que hasta tiene un nombre, Hacemos, que se presentaría a fin de año, y la idea es convocar ahí al peronismo no kirchnerista, parte de este peronismo que está en el bloque que lidera Pichetto, expresado, y también al radicalismo. Se habla de que tiene un buen
vínculo con vos, que hay algún tipo de conversación. ¿Es así? ¿Qué nos podés contar de esto? ¿Qué te parece a vos esa posibilidad? No, yo no sé cuál es la situación en Córdoba. Hace rato que no viajo a Córdoba específicamente, así que no sé bien cuál es la situación. Tenemos un nuevo presidente del partido, que es Marco Ferrer, y a partir de ahí se decidirá la estrategia en Córdoba. Yo lo que creo es que lo que necesitamos, hay como dos visiones que en mi opinión no llevan a la Argentina a ningún lugar, y lo vengo repitiendo desde hace mucho. Lo que pasa es que Argentina pareciera que se polariza cada vez más, en donde se debate con agravios, en donde se insulta, en donde se apela a la violencia. Pero la verdad es que hay una Argentina que elige, en desmedro de aquellos que trabajan, generar regulaciones, miles de marañas regulatorias, administrativas, excesos no sé cómo llamarlo, pero excesos en regulaciones o leyes que privilegian una parte en desmedro de aquellos que quieren dar trabajo. ¿Sí? Y vemos entonces en la época kirchnerista leyes de tipo laboral, sindicatos con demasiado peso en decisiones que no les competen, con capacidad de bloquear plantas, con capacidad de lesionar la productividad, y eso me parece que no lleva al país a ningún lugar. Ahora, revertir por completo eso y darle solamente derechos y privilegios y prebendas a los más grandes entre los más grandes, a las empresas más grandes, a las fortunas más grandes de la Argentina, creo que tampoco lleva a ningún lugar. Es como que frente a un gobierno, o con un gobierno, unos pueden ejercer presión y lastimar la capacidad productiva y de innovación y de generación de riqueza y de producción de la Argentina, y otros lesionan el tejido social en cuanto a la capacidad de generar una sociedad cada vez más igualitaria, y pretenden que todo se defina entre cuatro paredes, con los más privilegiados, en desmedro del resto de los argentinos. A mí me parece que una sociedad sana no transita por ninguno de esos dos caminos. Bien, o sea que la mirada del centro, de una vía intermedia, coincidís, pero la conversación más electoral de cara al año que viene la circunscribís en Córdoba, a cada distrito, al radicalismo de Córdoba, digamos, al radicalismo de Córdoba y el peronismo de Córdoba en todo caso. Yo creo que cada distrito tomará su decisión en función yo creo que lo que no se puede abandonar es una idea de país. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo veo? Hay algunos que piensan que un partido es como una hoja que flamea en el viento y que se acomoda con la moda del momento. Yo creo exactamente lo contrario, ¿sí? Que un partido lo que hace es tener una visión de la sociedad, proponer un determinado tipo de políticas públicas y formar dirigentes. Y cuando la sociedad te vota, entonces tenés la legitimidad de que acompañan la propuesta que vos hiciste explícita. Y entonces tenés la capacidad para llevarla adelante. Entre otras cosas, eso es lo que hizo el presidente Milei. Y cuando la sociedad no te vota, vos tenés que mirar todo aquello que viene y es propuesto en virtud de esas cosas que dijiste. Y veo que hay algunos que pretenden que el radicalismo flamee, que si la moda es Macri, claro, si la moda es Milei, si la moda es kirchnerismo. Me parece que hay que tener una identidad, que si no es muy difícil que la sociedad diga esto es lo que me gusta, porque no se sabe qué es lo que se propone. Ahora, Martín, sobre eso, hablaba Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO, sobre que se ha atomizado tanto el Congreso, y lo hemos visto en las negociaciones para el veto, por ejemplo, donde cada diputado parece ser hoy una fuerza política propia, ¿no? Y cada negociación es personal. ¿En qué nivel de fragmentación está hoy el Congreso? Y si eso no significa un peligro para poder avanzar, porque bueno, lograr acuerdos parece solamente una posibilidad para detener y no para generar consensos que permitan nuevas leyes más positivas, ¿no? Lo hemos visto con las dos que se vetaron, ¿no? Así es. Mira, creo que ese es uno de los problemas que estamos viviendo, entre la polarización y la fragmentación y la atomización. Insisto, cuando se batió la ley Bases y el paquete fiscal, yo propuse medidas que tenían que ver con la educación y con los jubilados, para abordar todo junto al mismo tiempo, porque si no vos bajás impuestos y después no hay plata para pagar a los jubilados, y me parece que merecía un abordaje integral. Eso no se pudo hacer. Entonces el presidente fue desfinanciando las universidades, fue descalificando las universidades, y en un momento
el Congreso tomó la decisión, porque eso pasó en diputados y senadores por 2/3 en su momento, de tratar proyectos que recompusieran tanto a los jubilados como a las universidades. ¿Qué logró unificar el presidente? La posibilidad de bloquear iniciativas que tenga el Congreso. Pero la verdad es que, y además bloquear, como hemos visto, presionando, convenciendo, comprando. A mí me parece que eso no es no genera la potencia suficiente para abordar una agenda más propositiva, sino que todo el tiempo es un gobierno que elige no tramitar leyes, porque eso es lo que elige mandar DNUs y después elige vetar cualquier iniciativa, por más responsable que sea, porque eso es lo que ocurre en la actualidad. Las dos iniciativas eran muy responsables en materia fiscal, y elige tratar de que no se le bloqueen las cosas. Pero es una instancia de debate en donde alguien, producto de los instrumentos que el kirchnerismo creó, porque esto es otra cosa que hay que decir, la ley que regula los DNUs es una ley que es disparatada y la sancionó el kirchnerismo en el año 2006. ¿Qué dice esa ley? Dice por lo pronto que, por ejemplo, yo con un decreto, ustedes saben que para sancionar una ley hacen falta la aprobación de las dos cámaras. Sí. Para derogar una ley con vía DNU, hace falta que una cámara no diga nada, que se quede callada y no se exprese con respecto al DNU. Tanto que ustedes van a tener muchos constitucionalistas, ustedes tienen uno de gran prestigio, que fue convencional constituyente, que es Antonio María Hernández, que sostienen que es inconstitucional la ley que regula los DNU. Esa ley la hizo el kirchnerismo. Hubo un montón de iniciativas del PRO y del radicalismo para modificar esa ley. Si esa ley no es modificada, no hay un diálogo posible. Entonces alguien con una minoría intensa, un tercio, lo que puede hacer es llevar a la Argentina en un rumbo sin debatir. Y yo creo que ese es un problema para Argentina. Cada vez que alguien quiere llevar a la Argentina en un rumbo sin debatir, no importa si es Cristina con el vamos por todo, o Milei siendo violento en su diatriba, emprendiéndola contra periodistas, contra opositores, contra artistas, contra intelectuales, no funciona bien porque los cambios no se sostienen. Siempre es negativo. Martín, antes de que se nos acabe el tiempo, no queremos dejar de consultarte sobre cómo crees vos que va a evolucionar el conflicto planteado en las universidades, porque hasta ahora el gobierno mostró intransigencia con el tema presupuestario. Se está discutiendo el presupuesto del año que viene en el Congreso. Las universidades, la verdad, desde las universidades uno percibe que la expectativa está puesta en el Congreso para obtener alguna mejora del presupuesto. ¿Cómo vos creés que se va a salir de la situación que está planteada hoy? Pero yo creo que el presidente elige todo el tiempo el conflicto frente a una manera de reformar las cosas. La discusión en la política universitaria no está en si hay que tener más o menos carreras, si hay que orientarlas a determinados fines o grados, si necesitamos más ingenieros, si para necesitar más ingenieros y conseguirlos hace falta otro tipo de becas. Si los graduados tienen que contribuir una vez que se gradúan. No hay nada de esa discusión. Entonces yo veo que lo que está ocurriendo es que cada vez tenemos universidades, o es lo que pretende el presidente, más desprestigiadas, porque él habla mucho para desprestigiarlas y desfinanciadas. Y frente a eso, yo creo que los rectores tienen un deber, que no les debe resultar cómodo, que es, ellos tienen el deber del largo plazo, porque están a cargo de instituciones que tienen 100, 200 años, como puede ser la UBA o la Universidad Nacional de Córdoba. 400 acá, imagínate, 400 años la de Córdoba. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esos rectores están a cargo transitoriamente por un par de años de casas de estudio que tienen 400. A pesar de que les sea incómodo el debate en el presente contra un gobierno que las desfinancia, porque más cómodo es, otra vez, como hacen los radicales con peluca, porque obtienen beneficios, más cómodo es estar cerca. Tienen el deber del largo plazo, tienen el deber de asegurar no solamente que los estudiantes de hoy van a poder estudiar, sino que los estudiantes del futuro van a tener buenos profesores. Porque si eso no existe, los profesores se van a ir a las universidades privadas y entonces va a haber una educación universitaria de primera para los que tienen plata y una educación universitaria de segunda para los que no tienen plata. Y antes los mejores profesores estaban en las universidades públicas. Y esa es la educación que recibieron generaciones y generaciones de argentinos. No importa si era para estudiar con Favaloro en La Plata, con Julio Olivera en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA o Antonio María Hernández en Derecho en Córdoba.
recibían buena formación. Si ahora lo que ocurre es que se desfinancian y los profesores se van, nuestros hijos y nuestros nietos no van a tener acceso a eso, salvo que sean ricos y puedan pagar una universidad privada cara. Y hemos visto eso en otros países y qué es lo que genera. Genera una desigualdad muy grande. Entonces, ¿yo qué veo en ese conflicto? Primero veo que no hay un debate real. El gobierno no quiere debatir realmente este tema. ¿Cómo hacemos para tener mejores universidades? Esa no es la discusión. En segundo lugar, se genera un debate en el Congreso y en las propias universidades. Y yo estoy seguro de que a los rectores no les gustan las tomas. Ni a los profesores ni a los rectores. También es cierto que los jóvenes a esa edad tienen un nivel de efusividad y de ebullición, están conformando su manera de mirar al mundo, de comprenderlo. Y entonces, debates de este tipo se dan a lo largo y a lo ancho del mundo cuando ocurren episodios de trascendencia o cuando las universidades están bajo ataque. Entonces, rememoremos el Mayo francés en el 68, rememoremos las manifestaciones universitarias con la guerra de Vietnam. Ahora las propias universidades de Estados Unidos están tomadas por el conflicto en Medio Oriente, Israelí-Palestina, ¿sí? Y lo mismo ha pasado en la Argentina en distintas circunstancias. Sí. Ha pasado en la Argentina en los 90 y pasa ahora. A mí lo que me da pena, primero, es que se pierdan días de clases. Lo segundo que me da pena es que no haya un debate profundo de cómo mejorar la política universitaria. Yo creo que ese es el gran debate que el gobierno no quiere tener y entonces elige un foco de conflicto. Y la verdad que el foco de conflicto repetido en un montón de instancias distintas no nos lleva a ningún puerto. Y algo parecido pasa con el debate sobre la política económica. El presidente se enoja cuando un economista o alguien le dice, che, cuidado con esto. Porque nosotros estamos viviendo, y a él le gusta marcar el boom financiero, la caída del riesgo país, que en definitiva es solamente la suba de los bonos, o la tranquilidad del dólar, que es importante para la Argentina y para evitar la angustia cotidiana, porque todos sabemos qué es lo que ocurre cuando el dólar va a los altos. Pero por otro lugar, hay una caída del sector real muy, muy potente. Sí. Hace 9 meses que el consumo en supermercados, en hipermercados, en autoservicios, en almacenes, año contra año pasado, hace 9 meses que tiene caídas casi de 2 dígitos. Los combustibles, el consumo de combustibles, que es un indicador también de cómo funciona la actividad económica, le pasa lo mismo. El consumo en farmacias, los materiales de construcción, el entretenimiento, todo. Y eso afecta. Piensen ustedes que a una pyme, a un comercio, ¿qué le pasó en este tiempo? Le subió el gas, le subió la luz, le subió el alquiler, le bajaron las ventas. Sí. Entonces, ¿qué hace esa pyme? Por ahí el dueño se pone a trabajar él y echa a los empleados y se hace cargo él del comercio. Clarísimo, Martín. Perdemos eso y entonces hay un gobierno, hay un presidente que no viaja por el país, que no conoce el país, ministros que hacen lo mismo. Y entonces miran lo financiero, viajan al mundo, viajan a los centros donde se debate lo financiero, a los bonistas, ¿sí? Van a Nueva York, pero no saben lo que está pasando en la calle. Está clarísimo. Y creo que eso es muy difícil de revertir si no se aborda a tiempo. Y esas son algunas de las diferencias que tenemos. Yo también quiero un Estado ordenado. He hablado hasta el hartazgo de esto, he escrito libros sobre esto. Sí. Pero ojo con generar un Estado que está ordenado, pero que ya no te brinda salud, no te brinda educación, no te brinda infraestructura, porque eso va a generar condiciones sobre las cuales va a ser muy difícil retomar una senda de crecimiento para todos. Perfecto. Bien. Clarísimo, Martín. Te agradecemos mucho el tiempo. Dejaste muchas definiciones, seguramente tendrán eco en Córdoba y en el país también. Así que Y cuando vengas a Córdoba te esperamos acá en acá. persona en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias por el contacto. Será un gusto. Gracias. Gracias.